Otro tema, otro escenario, son crecientes los reclamos para avanzar en la democratización de los medios de comunicación en Brasil, que intensifican cada día su ofensiva contra la gestión del gobierno de la presidenta de ese país, Dilma Rousseff. Brasil está en el fondo del pozo. Una tesis apoyada con ironías y críticas sistemáticas divulgadas por los medios de comunicación nacionales que terminan por convertir a la opinión pública en rehén. Estoy aquí para poder protestar contra los sistemas de corrupción de Dilma. No cambió nada. El gobierno continúa siendo comandado por el PT y nada funciona. Nada funciona. Para mí cambió para peor. En apenas 3 meses de gestión, el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff enfrenta, casi sin contrapartida, una demoledora campaña mediática. De algunos años para acá, la prensa brasileña, específicamente los grandes periódicos y emisiones de televisión, se tornaron más conservadoras. Es una prensa que está en contra de cualquier reforma social. Aunque se defiende con fuerza la regulación democrática de los medios de comunicación, cualquier avance en este sentido resultaría difícil frente a la mayoría conservadora del Congreso. Ante este escenario surgen soluciones a más corto plazo que no dependen de cambios constitucionales o legales, como es el fortalecimiento de las radios y TVs comunitarias, regionales y universitarias. Esta es una lucha que tiene muchos frentes. Uno de esos frentes es el fortalecimiento de la llamada comunicación pública y comunitaria, que se da de muchas formas. La primera es fortalecer en Brasil no solo la EBC, empresa brasileña de comunicación, que es la principal empresa de comunicación a nivel federal, sino también las televisoras estatales y las radios públicas. Bueno, la TV comunitaria tiene muchas dificultades todavía porque necesita de tener algunos apoyos, lógicamente, en esa batalla para lograr fondos de apoyo y también la posibilidad de que las nuevas leyes permitan un acceso para el canal abierto, ¿no? en el nuevo sistema digital que va a llegar. Además de las redes sociales, se hace cada vez más urgente encontrar espacios alternativos de comunicación para rebatir, argumentar e insistir en los avances alcanzados en los últimos años en Brasil. Doris Calderón, Telesur, Brasilia.